Política en corto. Esta ha sido la noticia política del día. En algunos sectores ha caído como una bomba, hay que decirlo. Es el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que ayer se reunió con José Antonio Kast y hoy día, a través de un comunicado, aseguró haber coincidido con el republicano en los temas más esenciales para el país. El timonel de la democracia cristiana, que es el senador Francisco Buentumilla, tildó como irresponsable al exmandatario. Lo acusó de lesionar la memoria de su padre y además convocó a una reunión urgente de la directiva de la Falange. María José de la Barra nos cuenta más. Hola María José, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fue ayer por la mañana, cerca de las 10, que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle recibió en su domicilio, ubicado en la comuna de Las Condes, al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Un encuentro del que participó además Magdalena Frei, su hija, y el exmandatario. Claramente ahí se abordaron temas de país y no es la primera vez que se ven las caras, sino que hace un par de semanas nada más, en un encuentro en Valdivia, en un encuentro empresarial, también habrían compartido una instancia en la que abordaron los principales temas a nivel país. Si bien algunos, luego de que se conociera este encuentro, intentaron matizar esta reunión, otros lo leyeron como una muestra explícita de respaldo. Pero Frei habló. Fue en un comunicado que el otrora jefe de Estado, podríamos decir que le quitó el veto a Kast de parte de la centroizquierda y lo validó como una opción democrática. ¿Qué fue lo que dijo en este comunicado de un par de párrafos nada más? Sostuvo que en la cita constató que con Kast coinciden en los temas esenciales en este momento para nuestro país. Cito al exmandatario: como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, pero nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad. Prosiguió: ha sido una valiosa instancia que me permitió conocer en mayor profundidad sus planteamientos y, desde mi experiencia, compartir la visión y las prioridades que considero fundamentales para avanzar en la construcción del país que los chilenos necesitan y merecen. En esa línea entonces fue que las reacciones no tardaron en llegar. Una de las más esperadas fue la del presidente de la democracia cristiana, el senador Francisco Buentumilla, quien fue muy duro con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Creo que el presidente Frei ha estado arrastrando el poncho desde hace meses, con conductas de esta misma naturaleza. Siempre dije, tengamos prudencia, porque como expresidente tiene un cierto estatuto presidencial especial para moverse, pero permanentemente estamos viendo esta conducta y esta es una culminación de que al parecer anda buscando pretextos para irse definitivamente a la derecha. Ese fue el tono con el que el presidente de la ADC, el senador Francisco Buentumilla, desde el Senado realizó críticas al exmandatario y aseguró que para mañana, cerca del mediodía, habrá una reunión extraordinaria de la directiva de la ADC. Tiene que tener mucha responsabilidad en los pasos que da. Creo que eso lesiona la memoria histórica del presidente Frei Montalva. Ha sido una culminación de que al parecer anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha. Y el que ejerció el cargo tiene la mayor responsabilidad de comportarse a la altura de la historia de su partido, de los principios de su partido. ¿Qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? Lo veremos. José Antonio Kast está en este momento en Iquique, en Pica en particular, donde va a tener una actividad dentro de los próximos minutos y se debería referir a esta reunión que claramente se ha tomado la agenda política. No es el único guiño hacia el centro, hacia la centroizquierda que ha buscado hacer el candidato presidencial. Recordemos que la semana pasada un militante de Demócratas, Carlos Maldonado, participó de una reunión de su equipo de seguridad. Ayer Kast también recibió a la directiva de Demócratas, en particular a su presidenta Jimena Rincón y a su vicepresidente Jorge Tarut, para abordar temáticas de país. Por ende, está haciendo una articulación mirando hacia la centroizquierda con el objetivo de no perder esa votación o ampliar más sus márgenes de respaldo. Quien sí se refirió a este tema fue uno de los principales asesores de Kast, el senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, quien no solamente validó la figura del expresidente Eduardo Frei, sino que aseguró que es él, el exmandatario, quien ha tomado decisiones corajudas y con mucha valentía en los últimos tiempos políticos. Creo que un chileno de primer nivel, que el país le debe varios monumentos, siempre ha estado a la altura de los desafíos del país. De los expresidentes de la Concertación, el que habló claro para el rechazo y el apruebo fue el presidente Frei. Siempre ha tomado decisiones muy corajudas.
Veremos qué es lo que sucede dentro de las próximas jornadas. Mañana va a existir entonces una reunión extraordinaria. Recordemos que Eduardo Frei ha sido muy crítico de la decisión que tomó la Democracia Cristiana de respaldar a Janet Jara en esta candidatura presidencial, asegurando que no se iba a cuadrar con el partido y que traicionaban a los principios históricos de la Democracia Cristiana. Veamos cuál va a ser el tenor de la reunión de mañana, porque ya las críticas hacia el exmandatario van al alza. A ver, pero lo que tú mencionabas, yo creo que es muy relevante esto, no necesariamente porque el respaldo de una... A ver, no es un respaldo a la candidatura de Kast. Él no dice que va a votar por Kast. No. Pero valida, o sea, en el fondo lo que dice Frei, que es válido votar por Kast. Y que votar por Kast no significa... A ver, en el fondo, quienes en el mundo de la desconcertación tienen algunos argumentos para vetar la candidatura de Kast, ultraderecha, pinochetista, todas esas cosas... En el fondo esta declaración dice, no hay vetos para votar por Kast. Es posible votar por Kast. No es reprochable votar por Kast. ¿Mueve esto la aguja en el nivel electoral? No lo sé. Pero en términos políticos es muy significativo lo que ha hecho Eduardo Frei Ruiz-Tagle, no señalando que él va a votar por Kast, esto es muy importante, pero sí señalando sí que es lícito, que no habría reproche si alguien vota por Kast. Eso es lo... Y eso puede ser un mensaje para sectores de la antigua concertación que les pueden como dar un empujoncito final. Personas que quizás habían votado por Evelyn Matei en la primera vuelta y que ahora estaban pensando incluso en votar nulo o blanco. Exacto. En esta segunda vuelta, quizás para ese grupo de electores podría ser un gesto. Lo que sí es importante señalar es que Eduardo Frei Ruiz-Tagle había sido muy crítico de la decisión de la DC de respaldar a Janet Jara, y en el marco de la primera vuelta también había mantenido acercamientos importantes hacia Evelyn Matei, sin decir en ese entonces ni siquiera de que iba a votar por ella. Así es. Mantuvo reuniones, sí. Se convocó a distintos encuentros en los que ambos se vieron las caras, también. Frei dijo que iba a votar por Matei o que había votado por ella, no, nunca. Le entregó su respaldo de manera pública, tampoco. Entonces, no es primera vez que él decide desmarcarse de su partido en el marco de una decisión política. Y ojo, estas discrepancias entre la DC y el expresidente Frei vienen de hace ya varios años, y no exagero, con el apruebo rechazo se dio exactamente lo mismo. Eduardo Frei fue muy crítico de la propuesta de texto de la Convención Constitucional y se la jugó por el rechazo, o al menos ahí dio a entender que votaba rechazo, mientras que la DC estaba en el apruebo para reformar. Desde ahí en adelante, las tensiones entre la decisión institucional de la Democracia Cristiana y el expresidente solo han ido al alza, y al parecer llegaron a un punto culmine, según lo que dijo Francisco Buenchumilla. Bueno, a ver, es más fácil también porque la DC es más chica, digamos, pero esto puede ser sí un elemento más para todavía hacer estallar a lo que queda de la Democracia Cristiana, estallar en el sentido que provoque fricciones, renuncia, sí, puede ser. Sí, lo que yo, uno podía plantearse preguntas porque obviamente esto nos lleva como una política vieja, antigua, una forma en que parece muy inesperado el que definitivamente un expresidente como Eduardo Frei entregue su apoyo a José Antonio Kast. Quizás por ahí podemos entender por qué no lo hace, si finalmente se entiende por qué no lo dice. Bueno, puede ser que a él sea de estas personas que les cuesta más salir de ese closet político, puede ser. Pero por otro lado, ¿cuál es la necesidad que tiene él de dejar estas diferencias? A ver, como decías tú, no es primera vez que tiene diferencias con su propio partido, y hay muchos que dicen que no lo han echado o no lo han mandado al Tribunal Supremo solo porque es Frei. Y porque fue presidente. Y porque fue presidente, el presidente de la Democracia Cristiana después de la vuelta a la democracia. Y que por eso no lo echan, en fin, que tienen muchas diferencias. Puede ser un punto. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana decía que él esperaba que el presidente Frei, también el expresidente, se reuniera con Janet Jara, lo que obviamente es muy probable que no pase. O sea, no estamos hablando de una persona que tiene un oráculo y que va a ir a las dos partes, o se estén peleando tampoco su apoyo. A mí no me queda tan claro que eso sea lo que está pasando. Y lo otro que él destacaba, que me llamaba la atención, es que mencionaba que Eduardo Frei, que fue embajador plenipotenciario en Asia, conoce de cerca a China y ha sido defensor del comercio de Chile con China. Para decirlo fácil, él decía que tanto temor le tiene al comunismo, ¿no? Porque cuando hablamos de China y hablamos de política, hablamos de eso. También hay una lectura ahí que puede ser más de política moderna, digamos, ya que empezaba con lo de la política más antigua. Claro, es que lo que pasa es que, a ver, puede que esté también en disputa la memoria del padre.
Pero recordemos que el padre también tenía una línea roja que era efectivamente el comunismo. En ese momento la democracia cristiana surgió como una alternativa, así se definía además, al capitalismo y al comunismo. O sea, pero claro, la relación... A ver, también hay que decir una cosa. Eduardo Frei Ruiz-Tagle es de un ¿Qué lo define a él ideológicamente? Entre otras cosas, un pragmatismo a toda prueba, muy, muy grande. Sí. O sea, de hecho, esto de incentivar el comercio con China, a pesar de declararse anticomunista, uno podría decir que lo que es pragmatismo puro. Algunos podrán estar de acuerdo o no, digamos, pero... Bueno, lo del pinochetismo, ¿no? La familia Frei ha peleado por años alegando un magnicidio en manos de agentes de la dictadura. Y de la dictadura de Pinochet, perdón. Es a lo que apunta Francisco Buentumilla cuando le dice que esta decisión lesiona la memoria de su padre. Lo busca plantear de esa manera. Habla del candidato de la ultraderecha, de una derecha conservadora que en su momento defendió mirar a otros ciudadanos como enemigos. Lo plantea de esa forma, solo para recordar. Frei, el expresidente, en agosto de este año, dijo, cuando la DC apoya a Janet Jara, veo con profunda consternación lo que ha pasado en mi partido, que toma una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu de humanismo cristiano solo con fines electorales. Este es un camino que no comparto en lo absoluto y que no voy a seguir. ¿No lo siguió? No lo siguió. Mantuvo reuniones con Evelyn Matei y luego mantuvo reuniones también con José Antonio Kast, que es lo que vimos que ocurrió durante la jornada de ayer. Sin apoyos explícitos, pero son gestos que sabemos que en política dicen mucho porque la foto quedó. Ya, pero lo de Janet Jara, lo que planteábamos recién, una reunión con ese comando y sacar un comunicado que diga lo mismo, no parece, ¿no? Uno podría haber pensado que Janet Jara realizó los esfuerzos por reunirse con el expresidente. Claro. Voy a ser 100% sincera, no sé si esos esfuerzos se realizaron, pero hemos visto que la distancia que tiene el expresidente Frei de su partido cada vez va a la alza, bueno, de lo que queda de la DC, porque recordemos que la democracia cristiana post apruebo rechazo se fracciona, se generan dos partidos nuevos, amarillos y demócratas, y yo me atrevería a decir que en ese lote de personas está más políticamente Eduardo Frei Ruiz-Tagle que en la DC, que yo creo que se mantiene en su partido por un tema de la investidura presidencial y lo que representó en su momento. Gracias, María José. Buenas tardes. Chao, Majo, hasta pronto a propósito.